en el versículo 4, Génesis 2 y versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, en el día en que hizo Jehová Dios la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque aún no había hecho llover Jehová Dios sobre la tierra, ni aún había hombre para que labrase la tierra. Sí, y un vapor subía de la tierra que regaba toda la haz de la tierra. Y notamos aquí algo interesante, ¿no? Que según parece decir este pasaje, no se produjo lluvia en esos primeros tiempos. Aparentemente no se produjo lluvia hasta el día del diluvio en el tiempo de Noé, más adelante, ¿no? Y si fue así, entonces, como dice, pues, que no había Dios hecho llover sobre la tierra, sino, verso 6, y un vapor subía de la tierra que regaba toda la haz de la tierra. Y aparentemente, entonces, eso también influía sobre la edad del hombre. Los primeros hombres en estos primeros tiempos vivían varios siglos, ¿no? Adán mismo, 930 años de vida, Adán. Noé, 600 años de vida y así. Tiene mucho que ver la edad de la vida con algunos factores ambientales. Y si es que eso es cierto, entonces la intensidad de la luz del sol el día de hoy influye un poco en la duración de la vida del hombre, porque si no llovía todavía en aquel primer tiempo, había un vapor que llenaba la atmósfera, que amortiguaba la luz fuerte del sol. Bueno, no sabemos ya mayores detalles sobre eso, pero parece que tenía algo que ver con la duración de la vida. Los alimentos también mucho tienen que ver con la salud, los alimentos. Pero no sabemos más. Lo importante es que Dios dice aquí que todavía no había Dios hecho llover, tampoco había nadie que labrase la tierra. El vapor de agua hacía las veces de la lluvia, ¿no? El vapor es el que regaba toda la faz de la tierra, dice allí. Y ahora viene una descripción más exacta de la creación del hombre, que en el capítulo 1 lo dice solamente de manera sucinta, pero ahora con detalles la creación del hombre. Versículo 7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en ánima viviente. Llegó a ser una persona viviente, un alma viviente. Dios tomó el polvo de la tierra y de allí, de ese material, creó al hombre. Siempre me he imaginado yo que el hombre recién creado por Dios sería igual que una persona que acaba de fallecer. En el instante que acaba de morir una persona, está ahí su cuerpo completo. Si es que tuvo accidentes, ¿no? Está su cuerpo allí completito y parece que estuviera dormido, lo único que le faltara es despertarse, pero ya no tiene vida. Bueno, Dios creó el cuerpo de Adán completito. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo creó todos sus órganos? Pues Dios es poderoso. No sabemos cómo, pero Dios es poderoso. Después de haber creado su cuerpo completo, solamente le faltaba algo, le faltaba lo más importante, cobrar vida. Era un cuerpo sin vida. ¿Y qué hizo Dios? Sopló en su nariz aliento de vida, ¿no? Sopló. Y entonces cuando Dios sopló sobre su nariz, el hombre comenzó a vivir. Y la ciencia, los biólogos saben eso, que se define todo organismo viviente, se define porque puede respirar. Aún las plantas respiran. También
así como el hombre también, o los animales, también las plantas respiran. Respiran un poco al revés, porque en el día sueltan oxígeno y en la noche sueltan anhídrido carbónico, pero también respiran las plantas. Entonces, todo organismo que tiene vida es porque está respirando, ¿no? En el Salmo 150, al final de los Salmos, dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. O sea, todo lo que tiene vida. Y mientras Adán no respiraba, no tenía vida. ¿Cómo empezó a vivir? Vino Dios, de su propio aliento de vida, Dios sopló en la nariz del hombre. Le infundió vida. Ahora, lo interesante aquí es que hay algo que de manera idéntica a la vida que Adán adquiere de Dios mismo, y desde allí el hombre vive. El hombre vive porque respira, y respira de la respiración que le ha dado Dios. Dios comenzó esa respiración en Adán, y Adán a sus hijos, y sus hijos a sus hijos, y a sus hijos así, ¿no? Pero la primera respiración de vida fue la que Dios le hizo respirar a Adán. Le infundió vida en ese momento. Pero decía, hay algo más importante aún que la respiración y la vida que recibió Adán. Y eso es algo que el hombre no imagina, que es muy similar a lo que Dios le sopló aliento de vida. Y es que la Biblia, este libro de Dios, es un libro que tiene vida, es un libro vivo. Eso muy pocos lo entienden. Vamos a buscar en Hebreos capítulo 4, ahora en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 4. Y ahí vamos a leer el versículo 12, Hebreos 4, versículo 12. Muy bien, ahí leemos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay criatura alguna que no sea manifiesta en su presencia. Antes, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y aquí hay algo que, como digo otra vez, casi nadie comprende esto. Comprendemos que toda persona tiene vida, ¿no? A menos que se haya muerto. Pero toda persona tiene vida. Y hay algo aún más importante que toda persona de este mundo, y es este libro de Dios. Este libro, la palabra de Dios, tiene vida. Parece que fuera un grupo de hojas de papel y ya está. No, es un libro que tiene vida. Por supuesto, no el papel ni la tinta que está allí, es un libro que tiene vida espiritual. Vamos a examinarlo aquí, versículo 12, ¿no? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué está diciendo? Así como un animal o una planta o una persona humana tiene vida, de la misma forma, el libro de Dios tiene vida. Y ahora, eso no es en sentido simbólico, ¿eh? Nada que ver, no es un simbolismo, porque usamos muchos simbolismos, pero esto no es un lenguaje simbólico, es un lenguaje real, es un lenguaje literal, es exacto lo que dice Dios. Así como tenemos vida nosotros, la Biblia tiene vida. Y ahí lo dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos,
y que alcanza para partir el alma y el espíritu y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahora veamos, a nosotros nos parece que nosotros vamos a la Biblia y nosotros mentalmente vamos a discernir la Biblia. No es así. Le pedimos a Dios, Señor, dame discernimiento para entender tu palabra. Pero acá dice lo contrario. Acá dice que la Biblia nos discierne a nosotros. La Biblia nos examina a nosotros. No examinamos nosotros a ella, sino la palabra de Dios nos examina a nosotros. Porque ella es una palabra viviente. Ahí lo dice. Leamos con mayor cuidado otra vez, ¿no? Estamos en el versículo 12. Al final del versículo 12 nos dice, y que discierne. ¿Quién discierne? La palabra escrita de Dios. Discierne los pensamientos, o sea, los del hombre, ¿no? Y las intenciones del corazón. Voy a la Biblia, ella me discierne a mí. Ella me examina, ella hace un diagnóstico de mí. Tiene vida. Si no tuviera vida, no podría la Biblia examinar la vida mía ni la vida de otra persona. Tiene vida. Eso es, como digo, muy raro que los cristianos se den cuenta de eso. Pero ahí está escrito en su palabra. ¿Qué más? En el versículo 13 nos dice también, y no hay criatura alguna que no sea manifiesta en su presencia. Ahora está hablando de la palabra de Dios. Y luego ahí mismo sigue diciendo, antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahora miren, se ha trasladado de la palabra escrita de Dios a la presencia directa de Dios. Y nos está diciendo que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Dios. Eso significa que la Biblia es como los ojos de Dios, como el corazón y como la mente de Dios. Y si la Biblia no es como el corazón y la mente y los ojos de Dios, no podría ella examinar al hombre y penetrar como una espada hasta lo más profundo de las coyunturas y los tuétanos de la persona. No soy yo el que entro a la Biblia, es ella la que entra a mi corazón. Y entonces eso significa que el estar en la Biblia es lo mismo que estar en la presencia de Dios. Sin verle, estamos en su misma presencia al entrar en la palabra de Dios. Porque ella tiene vida. Ella nos examina. Ella entra a lo más profundo del corazón del hombre. Ella discierne y ella examina, porque todas las cosas están desnudas y abiertas. No podemos ocultar lo que somos en la palabra de Dios. Es lo mismo, la palabra de Dios es lo mismo que estar en su presencia. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Qué maravilloso. De manera que el concepto de inspiración es exactamente igual a lo que Dios hizo con Adán. La Biblia dice que es inspirada por Dios. ¿Cuál es el significado de que la Biblia es inspirada por Dios? Miren, no es como nosotros le damos el concepto de inspiración. Decimos nosotros, bueno, Chabuca Granda se inspiró para escribir esas canciones tan lindas que hizo ella, o Augusto Polo Campos se inspiró y compuso esas piezas musicales. Así decimos nosotros.
Pero ese concepto no tiene nada que ver con la Biblia. No es que Pablo, el apóstol, se inspiró y escribió así como se inspiró Polo Campos. No. Y lo que sucede aquí es que muchas palabras de la Biblia, frecuentemente su significado no concuerda con el diccionario. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene su propio vocabulario. El Espíritu de Dios tiene su propia manera de hablar. Es únicas, esas expresiones de la Biblia son únicas de Dios para el hombre. Y a veces concuerda con el diccionario, pero frecuentemente no concuerda esa palabra de la Biblia con el diccionario. Porque nosotros le decimos, el autor se ha inspirado, Mario Vargas Llosa se inspiró, pero no es así con la Biblia. En la Biblia, inspiración de la Biblia significa exactamente lo que Dios hizo con Adán. Dios vino donde Adán se acercó a él y sopló en su nariz aliento de vida. Dios respiró en la vida en la nariz de Adán y Adán comenzó a vivir porque Dios le infundió la vida. Exactamente esa misma idea es la idea de la inspiración de la Biblia. La Biblia es la respiración de Dios, porque en la respiración está la vida. Por eso, ¿no? Todo organismo viviente es porque está respirando. Y la Biblia es la respiración de Dios. Eso es el concepto de la inspiración de la Biblia. Dios ha infundido vida en su palabra, exactamente igual como le infundió soplo de vida en la nariz de Adán. Eso es. No es que vinieron las inspiraciones a los autores bíblicos, no, nada que ver con ese concepto de la inspiración, ¿no? Muy bien, ahora sí, volvemos entonces a Génesis capítulo 2. Y ahora en el versículo 8, Génesis 2, versículo 8. Y había plantado Jehová Dios un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que formó. Había también hecho producir Jehová Dios de la tierra todo árbol deseable a la vista y bueno para comer, y el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de ciencia de bien y de mal. Dios hizo todas las cosas, como mencionamos el domingo anterior, ¿no? Dentro de la armonía de Dios. Dios es un Dios armonioso. Lo que hace Dios siempre es armónico, siempre es bello. No es un Dios de discordancia ni de fealdad. Esas cosas de la fealdad, de la suciedad, de lo que se ve mal, no vienen de Dios. Todo lo que hace Dios tiene el sello de la armonía y también de la belleza. Eso es parte de la creación de Dios. Siempre Dios hace las cosas con armonía y con orden y con belleza también. Y cómo Dios preparó para que el hombre disfrutara, ¿no? Toda clase de árbol bueno para comer y delicioso, deseable a la vista. Y también estaba el árbol de vida en medio del huerto, el árbol mediante el cual el hombre, al comer del árbol de la vida, iba a vivir para siempre. Ahora, si vamos un momentito a las páginas últimas de la Biblia, en Revelación, o sea, en Apocalipsis, vamos a la última página de la Biblia, ¿no? Revelación, Apocalipsis, en el capítulo 22. Apocalipsis 22, vamos a leer ahí. Nos dice: y mostróme un río puro de agua de vida,
claro como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En el medio de la plaza de ella y de la una parte y de la otra del río, estaba el árbol de la vida. Llegamos al final de los tiempos. De nuevo estamos en Génesis, porque ahora en el reino de Dios, en el reino eterno de Dios, nuevamente allí está el mismo árbol de la vida. El pecado no destruyó los planes de Dios. El pecado destruyó al hombre, pero no destruyó la obra de Dios en su creación. Y otra vez, al llegar al final, que no es el final, porque lo que Dios ha hecho no es así plano, no es así recto, es de forma circular, es el plan de Dios. En Apocalipsis estamos nuevamente en Génesis. Estamos otra vez con el árbol de la vida. Y otra vez leemos, ¿no? En medio de la plaza de ella y de la una parte y de la otra del río, estaba el árbol de la vida que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá allí jamás maldición, sino el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. ¡Qué interesante! Los propósitos de Dios siguen siendo exactamente iguales como en el primer día de la creación. No han cambiado los propósitos de Dios. Otra vez, lo de Génesis en Apocalipsis. Exactamente igual. Y como decimos, ¿no? Ya hemos explicado, cuando Dios le encomendó a Adán y a Eva, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Ahora, el Señor Jesús, Dios se hace hombre, el Señor Jesús hecho hombre. Y Él, en el momento de regresar a su Padre, al cielo, encomienda a su iglesia, a nosotros, ir al mundo entero y hacer discípulos a todas las naciones. Es decir, tener hijos espirituales en el mundo entero, en todas las naciones. ¿Ha cambiado el propósito de Dios? No. Sigue siendo exactamente el mismo. Adán era hijo de Dios. Eva era hija de Dios. Es decir, antes del pecado. Y ellos se iban a reproducir y la tierra iba a estar llena de los hijos de Dios, sin el pecado. Vino el pecado y trastornó por entero la vida del hombre, no a Dios, sino el pecado le trastornó al hombre que había pecado. A nosotros mismos nos trastornó el pecado. Pero otra vez, exactamente el plan original de Dios, llenar el mundo de los hijos de Dios. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, porque cada persona, cada criatura en el mundo que reciba la palabra de Dios será un hijo de Dios. En el mundo entero, el mundo será lleno de los hijos de Dios. Es exactamente el mismo plan como con el que Dios inició en la creación del mundo. No ha cambiado. Dios no cambia. Nosotros cambiamos. Dios nunca cambia. Entonces, otra vez volvemos, ¿no? A Génesis capítulo 2. Y seguimos leyendo allí. En el versículo 10 nos dice: y salía un río de Edén para regar el huerto, y desde allí se repartía en 4 cabezas. El nombre del uno era Fisón, este es el que cerca toda la tierra de Keilah,
donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y piedra cornerina. El nombre del segundo río es Hidekel, es Gijón. Este es el que cerca toda la tierra de Etiopía. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va hacia el oriente de la Asiria. Y el cuarto río es Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y púsole en el huerto de Edén, para que le labrase y le guardase. ¿Cómo es que pensamos a veces nosotros que el trabajo es una maldición de Dios? Más adelante viene la maldición de Dios sobre el trabajo del hombre, pero el trabajo no es una maldición. Porque Dios pone a Adán allí en el huerto de Edén, por un lado para que pueda disfrutar de todos los árboles deliciosos en el huerto, ¿no? Pero no solamente eso, Adán tenía que trabajar. ¿Cuál era su trabajo? A ver, ¿qué dice allí? Versículo 15, ¿qué dice al final del versículo 15? Y púsole en el huerto de Edén, para que le labrase y le guardase. Ese era su trabajo. Y era así como toda la vida de Adán era agradable. El trabajo de Adán también era agradable. No había nada de dificultad en su trabajo. Entonces el trabajo no es una maldición de Dios. Más adelante del pecado viene la maldición de Dios, pero no es maldición el trabajo, sino las dificultades del trabajo. Y Dios maldice la tierra por causa del pecado. Y Dios dice, espinos y cardos te producirá la tierra. Es decir, la dificultad grande del trabajo, eso es la maldición, no el trabajo en sí. El trabajo es una bendición de Dios. Y Adán trabajaba. No solamente estaba disfrutando del huerto todo el día, ¿no? Sino que tenía que labrar el huerto y tenía que guardar el huerto donde Dios le había colocado. Estaba bien ocupado Adán. ¿Qué tamaño tendría el huerto? ¿Cuánto trabajo había en ese huerto? Y eran dos nomás, Adán y su secretaria, ¿no? La que le ayudaba. Y los dos tenían que labrar el huerto enterito. Era muy grande. Y muchos árboles, entonces había bastante trabajo. Estaba ocupado en trabajar Adán. Y algunos piensan que en el reino de Dios no haremos nada, como a veces ponen ciertas caricaturas, ¿no? La persona está allí en el cielo, está subido encima de una nube y está nomás tocando un arpa y nada hace, tiene una aureola acá y no tiene nada que ver eso con la Biblia. Bastante de la vida nuestra en el reino de Dios será trabajar. Ahora, ¿en qué trabajaremos? Pues ya no sabemos en qué, pero sí estaremos bien ocupados. El trabajo es parte de la vida del hombre, ¿no? Ahí está. Lo primero que Dios hace al ponerle a Adán, para que labrara y guardase el huerto. Y seguimos leyendo, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia de bien y de mal no comerás de él, porque el día que de él comieres morirás. Aquí hay una palabra muy importante dentro de este pasaje y es la palabra mandó. Mandó. El tiempo nuestro, el tiempo del siglo XX y del siglo XXI, es el tiempo de la antiautoridad. Y eso es obra del espíritu del anticristo. El anticristo aún no está visiblemente. Tal vez ya nació, muy posiblemente ya nació, pero aún no se ha manifestado el anticristo al mundo. Sin embargo, ya ha ganado muchísimo terreno la obra de Satanás
y del anticristo en este mundo. Y en el siglo XX y en el siglo XXI, Satanás ha logrado que la sociedad tenga como lema: no permitas que nadie te diga lo que tienes que hacer. Ese es el lema del siglo XXI. No dejes que nadie te diga lo que tienes que hacer. No dejes que nadie te mande. Y por eso surgen doctrinas e ideologías que se van siempre en contra se alzan en contra de toda autoridad. Una de ellas es el comunismo, ¿no? Que comienza por alzarse en contra de Dios directamente. Y luego, negando la autoridad de Dios, también niega las autoridades que Dios ha puesto en este mundo. Eso es el comunismo, es negar todo principio de autoridad. Eso es. Ahora, no solamente el comunismo, muchas ideologías que circulan el día de hoy, especialmente en los que son jóvenes, especialmente en aquellas personas que son menores de 40 años por ahí, ¿no? Y los sociólogos saben examinar muy bien eso. Y los sociólogos van a decir: las personas que le llaman, los baby boomers le llaman, los nacidos en los años 50, así como yo, ¿no? Que tiene ya por encima de 60 años. Entonces dicen, estas personas de los baby boomers nacidos en los años 50 son conservadores. Para todos son conservadores, dicen. Pero los que han nacido, pues, en estos últimos 30 años, son completamente contrarios a los que son conservadores. Y ese análisis que hacen los sociólogos tiene mucho de realidad. Lo que pasa es que no entiende de dónde brota esas ideologías que yo le he puesto ese nombre, ¿no? Antiautoridad. El siglo de ahora es el siglo de antiautoridad, como digo, ¿no? Un lema que no está escrito, pero que vive en las personas, en el mundo entero, en el siglo XXI. Y ese lema es: no permitas que nadie te diga lo que tienes que hacer. Tú eres dueño de tu propio destino. Nadie puede mandar en tu vida. ¿Y con qué empieza Dios? Su relación entre Él y el hombre. ¿Con qué empieza? Aquí, en el versículo 16, ¿con qué palabra empieza la relación entre Dios y el hombre? Ustedes pueden decirme, verso 16, ¿cómo empieza la relación entre Dios y el hombre? Mandó Jehová Dios al hombre. No es como hoy en día quieren hacernos creer. A tu hijito no le mandes, sugiérele, dale una sugerencia a tu niño. Sugiérele, mira hijito, hay que hacer así. No le mandes. No le traumes, no le mandes, solamente sugiérele nomás. Dale un caramelo diciendo: hijito, vas a hacer esto, ya, te voy a rogar que hagas esto. Dios nunca actúa de esa manera con nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia de bien y de mal no comerás de él. Ahora eso está, en el castellano se usa el verbo imperativo, ¿no? Eso se llama el verbo imperativo, comerás, o sea, no comerás. Es una orden, aún en la forma del verbo es una orden. No comerás, ese es el verbo imperativo. Es un mandamiento. Junto con la palabra mandó Jehová Dios, aún en la forma del verbo es también un mandamiento. Mas del árbol de ciencia de bien y del mal no comerás de él. Dios no le estaba haciendo una sugerencia. Inclusive tampoco le estaba advirtiendo. Era así una advertencia.
Pero más que advertencia, era un mandamiento de Dios. No comerás de este árbol, Adán. Y hay una razón por que no comerás. Esta es la razón. Porque el día que de él comieres, morirás. Por eso, junto con el mandamiento de Dios, estaba la razón del mandamiento de Dios. Ahora, a veces el hombre no entiende la razón de obedecer a Dios. A veces no entendemos las razones de Dios. Como a veces nuestros hijos, nuestros niños, no entienden por qué le decimos, con eso no vas a jugar, con el fósforo. Tráelo aquí, tú no puedes jugar con fósforos. Porque si el niñito de 2 añitos o de 1 año y medio juega con el fósforo, va a incendiar la casa entera. Va a prender fosforitos, primero se va a quemar, ¿no? O de repente se enciende otra cosa más y la casa se va a incendiar, o él mismo se va a quemar. No puede el niño pequeñito jugar con fuego. No puede hacerlo. Tal vez no entiende muy bien la razón, pero no puede hacerlo. Y muchas veces no entendemos las razones por las que Dios nos ordena ciertas cosas. A veces no entendemos las razones de Dios. Pero Dios tiene sus razones. Así como tú, padre y madre de familia, tienes tu razón para enseñarle al niño a ser cumplido, a hacer sus tareas, a no meterse en el peligro. Y el niño va a fastidiarse y renegar porque le están mandando. Pero cuando ese niño tenga 18 años, le va a dar gracias a papá y a mamá de haberle mandado a que aprenda una forma de conducta. El padre y la madre tienen que mandar sobre la vida del hijo mientras está en formación. No le pueden preguntar, hijito, ¿quieres hacer esto? Lo que va a decir siempre el niño, pues no quiero. Pero ese es el pensamiento que tiene el día de hoy. Las ciencias sociales, la pedagogía, la educación, ese pensamiento es el que tienen. Y como digo, el anticristo ha ganado tanto terreno delante de nuestros ojos y no nos damos cuenta. Porque hoy en día el padre no puede ejercer autoridad dentro de su hogar. Porque si ejerce autoridad, le van a decir violencia verbal, violencia de palabras contra tu hijo. Y si le castiga, como la Biblia nos enseña que hay que, la forma también de castigarlo, no abusar del niño, pero corregirle y castigarle físicamente. Y cuando cumplamos esos mandatos de Dios, la ley va a decir violencia verbal, violencia física, delito que has cometido, puedes ir a la cárcel. Tú no puedes hacer violencia contra tu hijo. Y la Biblia que dice, corrige a tu hijo y lo vas a librar del infierno. Y eso implica tener autoridad sobre nuestros hijos. No es una sugerencia para que el niño se porte bien, es autoridad sobre el hijo. Y eso es lo que hizo Dios. Y por eso decíamos, hermanos, al empezar Génesis, todo lo que hay en el mundo el día de hoy, inclusive todo lo que habrá en el futuro y la eternidad, encuentra su explicación en el libro de los orígenes, en el libro de Génesis. De allí proviene todo lo que sucede en medio de nosotros en el mundo el día de hoy. Y por eso es tan necesario entenderlo. La relación entre Dios y el hombre nunca es una relación de sugerencia. Nosotros estamos sometidos a Dios. Ahora, nos sometemos a Él voluntariamente, ¿no? Eso sí hizo Dios. No es a la fuerza. Yo no quiero obedecer a Dios. Está bien. Y Dios, si yo no quiero obedecer a Dios, Dios no hará nada. Pero sí me advierte, ¿no? Sí me advierte la Biblia. He aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Pues no quieres obedecer. Está bien, es tu decisión. Pero tu decisión te trae la muerte. Libremente has escogido la muerte.
Y eso es exactamente lo que hizo el hombre. Usó su libertad para escoger la muerte de lo que Dios le había dicho. El día que de él comieres, morirás. Morirás. Así que esta relación entre Dios y el hombre no puede nunca ser otra relación. Dios comienza hablando con Adán. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo. Porque también dentro de esa autoridad de Dios estaba toda clase de bendición de Dios. Dios le había hecho al hombre perfecto, tan perfecto que Adán no conocía la maldad. Y tanto es así que no conocía la maldad en sus ojos, que Adán y Eva estaban desnudos y no se daban cuenta de su desnudez. ¿Cómo es un pequeñín, ¿no? De 10 meses de nacido, por ejemplo? ¿Cómo es ese bebito? Él no sabe que está desnudo, no se da cuenta, no comprende la diferencia entre estar desnudo y estar vestido. ¿Por qué? Porque no hay malicia en él. Así era Adán y así era Eva. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Porque no había el mal dentro de su corazón ni de sus ojos. El hombre estaba tan perfecto y estaba tan lleno de las bendiciones de Dios. Ahí estaba toda clase de árbol delicioso para comer, agradable a la vista, etc. Todo era exactamente un paraíso, como lo decimos. Así era la vida de Adán. Era un paraíso donde nunca había mención alguna a la enfermedad o a la muerte o al sufrimiento. Pero junto con esos privilegios y bendiciones de Dios estaba este hecho tan importante de entender. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo. Ahora es interesante que aún lo positivo Dios le manda no solamente no hacer lo del pecado, también le manda hacer lo que sí es bueno. Veamos otra vez. 16, ¿no? Génesis 2, 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás. Ahora, eso no era un pecado, ¿no? Comer de todo árbol del huerto. Era una bendición de Dios. Pero también, en el caso de la bendición, también esa bendición es un mandamiento de Dios. Dios le mandó a Adán que comiese de todo árbol del huerto, algo bueno. Luego le manda, no harás esto, pero primero le manda, harás esto, que es una bendición. Y cuando en el capítulo anterior también Dios les dice, ¿no? Fructificad y multiplicaos, el mandamiento de Dios. Fructificad y multiplicaos. Y eso también es una bendición, porque no había pecado, no había el pecado, no había maldición. Y para fructificar y para multiplicarse era necesario que llegasen al plano sexual, por supuesto. Y ese plano sexual también era una enorme bendición de Dios. También. Y Dios les mandó a fructificar y a multiplicarse. Y en el caso de ellos, la forma de multiplicarse era sexualmente. Ahora, como hemos dicho hace un ratito, ¿no? El mandato de Dios es igual. Poblar el mundo de los hijos de Dios. Ya no de manera sexual, sino de manera espiritual. Hablamos la palabra de Dios. Y cuando hablamos la palabra de Dios a una persona incrédula, el Espíritu Santo engendra vida en esa persona. Ya no es una reproducción sexual. Sigue siendo obra de Dios. Nosotros no engendramos a un nuevo creyente. Es el Espíritu Santo que lo engendra. Pero Dios nos utiliza a nosotros para engendrar una nueva criatura, una nueva persona, un nuevo discípulo. Engendramos otros hijos de Dios, hijos espirituales de nosotros también.
Así que el mandamiento de Dios era en ambos sentidos. Dios le mandó disfrutar de las bendiciones. Qué interesante, ¿no? Porque dice, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás. Y eso también es el verbo imperativo, comerás. Es un mandato. La bendición de Dios también es un mandato. Así como también el mandamiento negativo, no comerás de él, del árbol de la ciencia de bien y de mal, no comerás de él. Tanto la bendición como el pecado eran mandamientos de Dios. Y que a propósito no tienen nada que ver con la manzana, ¿no? Como la circula por allá, Adán comió de la manzana, ¿no? Tampoco tiene nada que ver con el sexo, como algunos también por ahí dicen, ¿no? El pecado de Adán no fue la manzana, fue el sexo, y pecó en el sexo, entonces por eso viene la maldición, porque llegaron al sexo él con Eva, entonces ese es el pecado. De ninguna manera, de ninguna manera. Dice Dios, honroso es en todo el matrimonio. La Biblia no dice que el sexo es pecado, dice lo contrario. Honroso es en todo el matrimonio. No la fornicación, sino el matrimonio, que abarca también la parte sexual, ¿no? Muy bien, tenemos ya el límite de tiempo, pero es tan interesante entrar a la palabra de Dios. Y como hemos dicho, no entramos nosotros a ella. Ella, la Biblia, entra a nosotros. No discernimos nosotros a la Biblia, ella nos discierne a nosotros. Ella discierne lo más profundo de nuestras intenciones. Ella, la Biblia, discierne nuestro corazón. Porque entrar en la Biblia es entrar en el corazón mismo de Dios. Eso es la palabra de Dios, ciertamente, ¿no? Vamos a terminar en un momentito de oración. Gracias, Señor, por las cosas tan maravillosas escritas en tu palabra. Dánosla, Señor, la necesitamos, tu Biblia, tu palabra. Día y noche, haznos vivir por ella. Susténtanos con tu palabra. Danos fuerzas, danos consuelo, danos fe por medio de tu palabra, Señor. Te damos gracias y te rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.